Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. El Ministerio de Salud de Chile informó sobre la implementación de una alerta sanitaria a nivel nacional como medida preventiva ante el incremento de casos de viruela del mono a nivel global. Pero, ¿qué implica realmente esta alerta y cuál es el estado del proceso de vacunación? Para conversar sobre esto en detalle, tomamos contacto con la doctora María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del programa de medicina del viajero de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola Cata, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Partamos por lo básico. ¿Qué es la viruela del mono y cómo se transmite? Bueno, mira, la viruela del mono, que ya no deberíamos llamar la viruela del mono, ¿no? Se llama Mpox para diferenciar porque no solo se transmite a través de los monos, sino también de otros animales y después de persona a persona. Es una enfermedad viral que en el fondo existe ya hace varios años, no es algo nuevo como pasó con el COVID, ¿ah? Eso para bajar un poquito la ansiedad o la angustia en la población, es una enfermedad que ya es conocida hace varios años, desde los años 70 más o menos, y que es endémica en varios países de África, sobre todo África Central y Occidental. Se transmite, como te decía, de animales a personas o después de persona a persona por contacto estrecho, por las lesiones que aparecen. A las personas les da fiebre, hay aumento de los ganglios linfáticos, sobre todo, ¿no es cierto?, se ven los del cuello, las axilas, los ganglios de la zona inguinal, pero también aparecen como pintitas rojas en el cuerpo, zonas enrojecidas, y después aparecen unas vesículas que son como unas pequeñas ampollas que se pueden romper y tienen en su interior el virus. Entonces el contacto puede ser a través de la saliva, de secreciones, de estar muy cerca con la persona o de piel a piel, ¿ya? Y eso, como te decía antiguamente, solamente se veía en países de África y en un setting más que nada de contacto íntimo familiar. Y lo que se ha visto ahora, que también es así, que se ve también mucho en niños en África, es porque viven más en condiciones de hacinamiento, duermen todos juntos, ¿te fijas? Pero lo que ocurrió hace 2 años, en el 2022, y que pareciera que ahora con otro clado está pasando algo similar, fue un aumento brusco, pero de transmisión preferentemente de tipo sexual o contacto íntimo, y que pasó a otros países porque, claro, de viajeros que van de un lado a otro, ¿no es cierto? Y eso estaría ocurriendo nuevamente ahora. Perfecto. ¿Y cómo se da también esta rapidez de expansión de esta enfermedad? ¿Hay otros síntomas también que se presentan, además de estas pintitas que usted nos decía que aparecen en la piel? No sé, fiebre. ¿Hay otros síntomas que podrían quizás confundirse con, no sé, una peste de cristal quizás o con otra enfermedad? Claro, no, sí, montones de cosas. O sea, inicialmente es fiebre alta, inflamación de los ganglios, debilidad, dolores musculares, así esta sensación de ganas de irse a la cama, ¿no es cierto? Y después aparece este exantema, que es como se llama médicamente, la aparición de enrojecimiento y de algún tipo como de granitos o vesículas o pústulas, y eso puede aparecer en distintas partes del cuerpo y puede no ser en todo el cuerpo, sino a lo mejor solamente en el área genital. Entonces a lo mejor la persona no se da cuenta hasta que, no sé, se desviste, pero no lo ven otras personas, ¿te fijas? Lo Claro. importante de eso es saber que el contacto está siendo por contacto estrecho, contacto íntimo y vía sexual, entonces esta alerta es más que nada para que las personas que viajan a estos países y que van a tener conductas de riesgo, cuando me refiero a riesgo es a tener relaciones sexuales o contacto cercano, íntimo o muy estrecho, incluso de usar también se refiere a la ropa de cama, pero no unas sábanas que están hace 3 días, te fijas, sino compartir toalla con una persona que se acaba de limpiar y secar con la misma toalla y que tiene lesiones activas. Claro. Entonces, teniendo esos recaudos, uno podría evitar el contagio y la transmisibilidad. Mm. Doctora, ¿qué tan grave puede llegar a ser esta enfermedad y si hay algún grupo específico y que puede ser más afectado en este ámbito? Sí, esta enfermedad, hasta lo que ahora se sabía y lo que se supo del brote anterior, que fue más que nada en hombres que tienen sexo con hombres o personas que tenían contacto sexual con varias parejas, la mortalidad igual era baja, como alrededor del 1%,
pero siempre es más riesgoso para personas que tienen el sistema inmune debilitado. Muchas de estas personas convivían con el VIH y si no estás con un buen control de la enfermedad, tienen más riesgo de morir. En lo que está pasando en África, que sería distinto, como decíamos, porque es más como se comporta la enfermedad endémica, los que tienen más riesgo son los niños chicos, pero también por una cosa de desnutrición, de inmunosupresión por la edad. Entonces, en el fondo, esos serían como los factores de riesgo más importantes. Doctora, la Organización Mundial de la Salud el pasado 14 de agosto declaró el virus como una emergencia de salud pública de interés internacional, ¿no? En concreto, la Mpox, como usted lo aclaró al principio, clado 1B, la actual cepa de la viruela del mono, sería menos contagiosa, pero más mortal, con una tasa de decesos entre el 3% y 4% en comparación al 0,1% de la clado 2, que era la anterior cepa, ¿no? Que era más conocida. La nueva variante no ha llegado a Chile, pero en este sentido, ¿qué significa la alerta sanitaria en Chile? ¿Qué implica en términos de medidas y protocolos si todavía no ha llegado la variante? ¿Qué quiere decir esta alerta finalmente? Perfecto. Mira, en realidad, primero estar atentos, porque en el fondo, si esto no se avisa a todo el mundo, te enteras cuando ya llegó, porque estamos en un mundo globalizado, si el contacto es de persona a persona y tú vas a una fiesta electrónica, ponte tú, donde hay gente que después que tiene contactos íntimos con personas nuevas, no conocidas, y ni te enteras si estaban enfermos o no, a lo mejor no los vuelves ni siquiera a ver, pero después empiezas con lesiones y tú vuelves a tu país, tú estás llegando con el virus ya, ¿te fijas? Entonces, eso para tener alerta a las personas que tienen conductas de riesgo, que sepan que está esta alerta en otros países. Y después incluso para volver a Chile, para saber si tú has estado con una persona que tenga estas conductas. Eso solo fue bastante importante para frenar el brote anterior, porque en el 2022 no teníamos vacunas listas cuando esto pasó, pero como Mpox es un virus parecido, que tiene una raíz común con el virus de la viruela está erradicada en el mundo porque era una enfermedad que solo se transmitía por personas, el reservorio era humano y gracias a la vacunación se erradicó, pero siempre se guardaron cepas del virus viruela en laboratorios especializados en Estados Unidos, en Rusia, en otras partes, como para tener este tipo si hubiera algún brote especial, para cuando hay emergencias sanitarias, y a partir de eso, vacunas que ya estaban semi preparadas se desarrollaron, e incluso nosotros en Chile tenemos vacunas que sirven contra Mpox. Esas llegaron a Chile fines del 2022, principios del 2023, y la verdad que se ocuparon algunas, pero no tanto porque el brote empezó a controlarse, un poco también por estas medidas de control de la población, de saber a qué atenerse, cómo evitar el contagio, te fijas, cómo consultar precozmente. Y la vacuna sirve en dos settings. En el de prevención, si tú sabes que vas a tener conductas de alto riesgo, puedes acudir a un servicio médico, avisar y el médico te la va a indicar y tú vas a ir a determinados vacunatorios porque no está disponible en cualquier vacunatorio. Hay algunos que están con esta disponibilidad, sí en todo el país, pero en algunos puntuales. Entonces el médico te tiene que dar la orden y uno va, o sea, y no hace falta que sea con orden médica, pero que te avisen dónde, digamos. Y uno dice, soy de tal grupo de riesgo, yo quiero ponérmela, te la ponen. Eso, prevención. Pero también incluso cuando tú te enteras después de que tuviste contacto cercano con una persona que después te dice, mira, empecé con fiebre y me apareció esto hoy, que ayer no lo tenía, pero probablemente ya lo estaba incubando, tú vas a un servicio de salud y ojalá dentro de las primeras 4 horas de la exposición te puedes vacunar como posexposición, y eso ayudaría a generar la respuesta inmune a través de la vacuna para que tú controles un poco la enfermedad que te está por empezar. Perfecto, doctora. Vamos a seguir conversando sobre los criterios de esta alerta sanitaria, pero primero vamos a ir a una pausa y ya volvemos para seguir conversando sobre este tema tan importante. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura, Conocí un planeta habitado. si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura, Conocí un planeta habitado. si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. 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 Continuamos conversando entonces de la Mpox, o conocida por algunos también por la viruela del mono, un nombre que ya no estamos aplicando también. Doctora, preguntarle, estábamos hablando sobre los criterios para establecer la alerta sanitaria, pero también preguntarle cuáles son los factores a considerar para detener la alerta sanitaria y también cuáles son los requisitos quizás para empezar a tratar la información, por ejemplo, la comunicación sobre este virus, la educación también, porque hablábamos antes de la pausa de las personas que podrían tender a confundir esta enfermedad con otra. Entonces, ¿qué tan accesible es o qué tan bueno ha sido el trabajo del Ministerio de Salud, por ejemplo, o de los organismos públicos de informar sobre este tema y quizás disminuir también el terror, que usted también lo mencionaba antes de la pausa, quizás también la comparación con el coronavirus y la pandemia que tuvimos durante 2 años? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Sí, mira, es importante, ¿no es cierto?, que la comunicación sea clara, que se conozcan exactamente cómo es el mecanismo de transmisión de lo que no se conoce hasta ahora. Obviamente que cuando existe un nuevo brote de algo, uno siempre tiene que estar atento a que parezcan más cosas, porque de repente tú dices, mira, este pareciera que es igual que el anterior, que hay personas de más alto riesgo. Cuando comenzó el brote del 2022, no se sabía si se iba a expandir a otros grupos. Finalmente quedó controlado en esta población de alto riesgo de contactos sexuales
frecuente con distintas parejas y sobre todo hombres que tienen sexo con hombres y quedó ahí, pero uno no sabía si podría haber pasado a otro grupo. Finalmente no, y pensamos que ahora va a ser lo mismo. Lo que tú decías es que este clado 1B no pareciera más contagioso, sí más mortal, y que uno dice, ah, bueno, 2%, 3%, pero si a ti te toca, tú eres el 100%, ¿te fijas? Y uno de repente puede tener alguna otra enfermedad de base o estar pasando otra situación. Entonces sí es importante que si uno conoce su estándar previo de salud, todo, lo converse con su médico tratante para que lo oriente dónde vacunarse y pedir ayuda. Pero, como te decía, por ejemplo, bueno, el Ministerio de Salud, yo tengo claro que ahora en redes sociales, por ejemplo, sí se ha visto, no tengo claro en otros medios, pero yo sigo el Ministerio de Salud en su página de Instagram, salen todos los síntomas, cuando empiezan, cómo consultar y dónde acudir. Y también en la página web del ministerio está el listado de los vacunatorios que tienen esta vacuna. Entonces uno puede acercarse y preguntar y explicar, de acuerdo a los factores de riesgo que uno tenga, si le corresponde o no vacunarse, ¿ya? Y lo otro, claro, en el fondo es súper importante, sobre todo en determinados círculos, explicar, mira, te puede pasar esto, no, hablarlo claro, así como uno habla mucho de la profilaxis de VIH, en el fondo de otras enfermedades de transmisión sexual, tener claro que hay que hablar de estas cosas porque lo más importante es la prevención. Perfecto. También me ocurre, bueno, en Chile hay una vacuna, o dos vacunas si no me equivoco, es una vacuna con 2 dosis, ¿no? Disponible para prevenir los contagios por la viruela. ¿Para qué personas está disponible? ¿Es para un grupo específico o es para todos? ¿Quiénes pueden acceder a esta vacuna? Porque hablábamos justamente de la prevención, esto también tiene que ver con toda la prevención a este virus también. Es importante lo que tú dijiste porque yo también hablé de la vacuna y en realidad son 2 dosis. Es una sola vacuna que es la mejor que existe en el mundo en este minuto porque hay 2 tipos de vacuna, pero esta es la más segura y que está disponible para también incluso personas inmunocomprometidas. Pero es importante saber que son 2 dosis, separadas, si mal no recuerdo, por un mes. Y eso es importante porque mucha gente en la vez anterior se colocó solo una. Y no están totalmente protegidos. Es importante que esas personas, si mantienen sus mismos tipos de hábitos de vida y conductas que podrían ser de alto riesgo de transmisión, vayan a colocarse la segunda dosis. Eso es un primer llamado. Y segundo, las demás personas que empiecen el tiro, porque en el fondo, si piensan ir, por ejemplo, a alguna de estas fiestas que yo te decía, porque en el fondo ahora se viene aquí en Chile el 18, ¿no es cierto? Hay más fiestas, más parranda, más tomar de más perder un poquito el control de repente, porque el susto es ese, que uno pierda el control de lo que está haciendo, pero también está pasando en Europa, y en el fondo en Europa están en verano. Agosto es como febrero para nosotros acá, entonces es el mes del viva la pepa, digamos. Entonces, en el fondo, para evitar esas cosas, uno debería ir con las 2 dosis de vacuna, entonces hay que empezar con tiempo la vacunación. Y lo otro, si no, si uno tuvo una conducta de alto riesgo y piensa que podría estar infectado, consultar al tiro para comenzar con la vacunación post-exposición. ¿Qué otras medidas preventivas se pueden tomar, además de este cuidado a la exposición también frente a estas fiestas, por ejemplo, encuentros? ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Porque de repente, usted misma lo decía, en África una de la parte de la población más afectada son los niños y niñas. En este caso, ¿qué se puede hacer también con los niños acá? Que claro, insisto, no ha llegado la cepa todavía, la nueva cepa a Chile, pero ¿qué se puede hacer con esta gente que viaja en familia, por ejemplo? ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar? Mira, siempre el tema es de no compartir utensilios personales, toallas, la ropa, sobre todo ropa interior, el tema de las sábanas, pero como te decía, el virus no es que está eternamente, pero tiene que ser con un contacto reciente. Ahora, una familia que se da vacaciones, por ejemplo, ahora, en general esto, ha habido casos en Sudáfrica, por ejemplo, pero la mayoría son en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, pero bueno, Kenia y Uganda son destinos que consultan en asesoría del viajero. Pero como te decía, no es para el turista habitual que va a ir a sacar fotos a los gorilas de Uganda y que va a ir al safari del Masai Mara. O sea, en general, este es un turista que va a tener contacto estrecho con la población local, ¿ah?
eso es lo que uno tiene que prevenir. Esto es por contacto cercano, no es tanto que, pucha, que tomé, ojalá, claro, no tomar del mismo vaso de un desconocido, pero el contacto más importante es un contacto íntimo, piel con piel, o besos de boca y prolongado, digamos, con una persona infectada, ¿ya? Así que cuando uno va en su mismo grupo familiar y no tiene este tipo de contacto con terceros, no pasaría nada. Bueno, doctora, y para ir cerrando, ¿cómo se pueden controlar los casos de esta viruela? Sabemos que puede provocar la muerte de una persona, pero ¿cómo también se controlan los distintos casos? Porque me imagino que se pueden controlar de alguna forma, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos en personas que están con su sistema inmune completo, que son por lo demás sanos, es una enfermedad autolimitada, que puede tener unos días, ¿no es cierto?, de fiebre, dolor de cabeza, malestar y estas lesiones, que es el momento de contagio, pero con reposo en cama y analgésico tiende a pasar. Si uno logró detectar esto a tiempo y se pudo vacunar, aunque sea posexposición, probablemente se acorten todos estos síntomas porque entre el periodo de incubación, antes de que uno se empiece a sentir mal, sino cuando se entera que tuvo un contacto estrecho con una persona que después le dice que está infectada. En ese minuto no está en periodo de incubación, y si en ese mismo minuto se vacuna, los anticuerpos llegan como al mismo momento que la enfermedad y esto se acorta, pero si no, es puro tratamiento sintomático, y obviamente que en esos días uno tiene que evitar el contacto con terceros, y ahí uno termina la enfermedad, se cura, hace anticuerpos y ya no contagia más. Entonces tú cortas la transmisión a otras personas. Bueno, doctora María Luz Endeiza, infectóloga de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por acompañarnos y hablar sobre esta nueva alerta sanitaria por la viruela del mono. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Catalina, por invitarme. Que le vaya muy bien. Bueno, y damos por finalizada una nueva edición de la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.